Hombre, yo creo que lo tuvo que hacer más de una persona. Conozcamos los motivos de un doble crimen y la torpeza del sistema, cual permite este crimen y que posteriormente el sistema vuelve a mostrar su ineficiencia. El 5 de octubre del 2004, los bomberos, alertados por los vecinos, acuden a altas horas de la noche al número 48 de la Rambla Marina en el barrio de Bellvitge, Hospitalet del Llobregat, Barcelona. En el piso séptimo segunda se ha declarado un incendio. Cuando estos servidores se hacen con el control y sofocan el fuego de la vivienda, se encuentran un panorama terrorífico. 2 cadáveres calcinados. Uno yace encima de un sofá situado en el salón, el otro encima de la cama de una de las habitaciones. Ambos cadáveres maniatados, semidesnudos y con signos de violencia. Yo recibí una llamada de una persona muy cercana a la investigación que me llamó, estaba muy agitado porque había estado ya en el piso y me hizo una descripción que, aunque sea un poco frívola, fue muy gráfica en ese momento. Me dijo: Enrique, es un doble crimen, el piso es un auténtico infierno. Los cadáveres son de 2 mujeres. Silvia y Aurora, policías nacionales en prácticas. La intención de este incendio era eliminar las pruebas de tan horrendo crimen. Aurora Rodríguez, de 23 años, el día que la asesinan era su cumpleaños, y Silvia Nogaledo, de 28 años. Naturales de León, eran policías en prácticas del cuerpo estatal, habían estudiado en la Escuela de Policía de Ávila y llevaban 7 meses en prácticas. Ambas compartían piso en la localidad catalana a falta de concluir sus prácticas 4 meses después, en febrero. ¿Qué habrá llevado a alguien a cometer este crimen? ¿Se tratará de un ajuste de cuentas? Ellas eran unas personas muy amables, muy discretas. Hola, buenos días, adiós, ¿qué tal, cómo está? En el ascensor y punto. Era una chica muy reservada, ¿no? Tal vez por su oficio, pues. La puerta de la vivienda no está forzada, por lo que en estos casos se suele conocer al asaltante. No compartían piso con nadie más. Los cuerpos, que están separados en 2 estancias distintas, uno en el salón y el otro en la habitación, están maniatados con sostenes, cables de cargadores de móvil y Silvia con un cinturón. Con lo que se puede llegar a pensar, maxime con la condición de policías que son, que puede haber más de un asaltante. Se hace cargo del caso la Policía Autonómica de Cataluña, los Mossos d'Esquadra. Xavier Sellar será el jefe del cuerpo que llevará a cabo la investigación. Y este hecho ya es indicativo de sufrimiento, es decir, mantener a personas atadas dentro del piso, atadas de manos y pies, amordazadas, pues ya es un indicador de sufrimiento. A simple vista se observa signos de violencia y tortura. Estando en habitaciones separadas, es posible que quisieran sacarles información. Si bien a los investigadores les va a llamar la atención que ambas hayan sido apuñaladas por la espalda, estando previamente inmóviles. Cuando el equipo de médicos forenses se hace cargo de los cuerpos y los examina, verán que en los 2 cadáveres se ha utilizado la misma arma. Creen que se podría tratar de una navaja, atendiendo a la medida de los cortes y a la profundidad en las heridas de unos 15 centímetros. Silvia se lleva 4 puñaladas, muere desangrada. A Aurora le han asestado 3 puñaladas y la han degollado. También ha muerto desangrada. La primera sensación fue impactante porque se vio claramente que eran cuerpos torturados y además con detalles bastante macabros. Pero indagando más, los médicos forenses verán que Aurora tiene restos de semen y presenta signos de violación, por lo que la investigación cobra otra dimensión y se debe dirigir en otro sentido. Lo que hace básicamente la policía en los laboratorios, tanto biológico como químico, es comparar la muestra que conocemos su origen con la que no conocemos su origen. El equipo de criminología del Cuerpo de Policía catalán buscará el arma del crimen, cual no lo encuentra ni en el piso ni en las inmediaciones,
por si el asaltante la hubiese tirado. Buscarán huellas y demás con laboriosas técnicas, ya que el hecho de que esté todo calcinado complicará las cosas. De ahí que él o los asesinos hayan quemado la vivienda. En la busca de pruebas darán con una huella de un calzado deportivo, calzado que no encuentran en la vivienda, y darán con una factura semicalcinada de la compra de un teléfono móvil. Ahí tocará averiguar el comprador de ese teléfono. Y digo averiguar porque parcialmente se puede leer el nombre de un hombre, que asimismo podrán cotejar con una huella dactilar. Y es que las laboriosas técnicas revelarán una huella en la hebilla del cinturón de Silvia, sirviendo para ser maniatada. La huella corresponde al titular de la factura del teléfono de prepago. Pedro Jiménez García, de 35 años, y con tan solo 1,57 m de altura, él solo ha conseguido reducir a 2 agentes con cualidades para repeler un ataque. El hecho de que fueran agentes del Cuerpo Nacional de Policía, y de que se supone que tienen que tener técnicas para poder defenderse, yo creo que es de mucho suponer. Hemos dicho, una persona está bloqueada, y la otra, que está en la habitación, y se acaba de despertar y no sabe bien qué está pasando. Los investigadores se centrarán solo en este individuo, atendiendo a que solo han utilizado un arma. Han encontrado restos biológicos solo de él y al relato de un vecino que lo vio en su huida. Estaba así y cuando me vio giró así, en esta posición, con algo o alguien en la espalda. O sea, y a mí me dio la espalda y me extrañó. Pero lo vi, de refilón lo vi por el espejo. Y es que el individuo llevaba 19 años en prisión por varios delitos, 4 robos con violencia y una violación en grado de tentativa, amenazando con navaja a la víctima. El día del crimen disponía de 3 días de permiso, del 3 al 6 de octubre. Ni 24 horas ha tardado en volver a delinquir. Aquí ya nos encontramos con la primera torpeza del sistema. El tribunal encargado de revisar su condena solo se ha basado en su comportamiento en la prisión y en que siga el programa de tratamiento para agresores sexuales, poco más. Esto es lo que decía el psicólogo en el informe cual le otorga el permiso. El preso Pedro Jiménez ha participado de forma muy positiva en un programa para reclusos condenados con agresiones sexuales. Adoptó una actitud muy positiva asumiendo los hechos y sus consecuencias. ¿Cómo de mal se va a llevar un agresor sexual cuando comparte celda y actividades con reclusos de su misma condición? Porque en España los presos por agresión sexual están separados del resto de reos, por su seguridad, claro, no sea que el resto de reclusos les tuviese que enseñar a comportarse. Las primeras 24 horas son cruciales para los investigadores y con todo lo descubierto en tan solo 6 horas, no le va a dar tiempo al investigador jefe en crear los grupos de trabajo para centrar la atención en la búsqueda de Pedro. A las 5 de la tarde serán alertados por una llamada. Un cliente del restaurante La Oca, situado en la calle Francesc Macià, le indicará al gerente de sobre la 1 del mediodía, que una de las cisternas del inodoro no funciona. No puede accionar el mecanismo de descarga para evacuar el agua, y atendiendo a que estamos hablando de un restaurante que cuenta con una gran afluencia de gente, tiene casi 100 empleados, con el inconveniente que supone tener un inodoro fuera de servicio, avisará a un fontanero para que le subsane la avería. Ahí será por la tarde que el operario, al desmontar el tanque del inodoro, verá que dentro hay una navaja del tipo mariposa y una zapatilla de deporte. Ambas cosas, pese a estar en agua, contienen restos de sangre. La huella de la deportiva corresponde a la encontrada en el domicilio, y la navaja cuenta con esos 15 centímetros de hoja que corresponden a la profundidad de las heridas letales de Silvia y Aurora. Ahora se va a proceder a movilizar a todos los operativos para localizar a Pedro. De ahí ya recrean lo que puede haber sido las primeras horas del crimen. El día del crimen, 5 de octubre de 2004, sobre las 8:30 de la mañana, Pedro es ubicado por las cámaras de seguridad en la estación de Belvitge Gornal, de permiso carcelario,
vio a Silvia bajarse del tren. Esta venía de realizar sus prácticas en la jefatura de Sabadell y de ahí se dirigía a casa, tan solo estaba 10 minutos yendo a pie. El asesino la siguió durante todo el trayecto, así lo corroboró una imagen de un comercio cerca de la vivienda de las jóvenes. Silvia entró en el portal y aprovechando el mecanismo hidráulico de la puerta que hace que cierre lentamente, entró detrás de ella. En el vestíbulo la abordó y amenazándola con la navaja de mariposa, lo obligó a subir al domicilio y entrar en él. Esas horas tempranas hacían que no estuviera transitada la comunidad y pese a los forcejeos de ambos, ningún vecino se vio alertado. Sí se debía alertar a Aurora dentro de la vivienda, pero apuntando a que la encontraron con el pijama, debía estar durmiendo y se vería también sorprendida. Lo que pasó a partir de ahí, se lo pueden imaginar. Con el fin de eliminar pruebas y huellas, iniciaría el fuego en el sofá del salón y en la cama de Silvia. Para cometer semejante barbarie a las dos jóvenes, se quitaría parcialmente la ropa y ahí se le caería la factura de la compra del móvil. Asimismo, dejaría su ropa manchada de sangre en la vivienda para que se calcinara, adecuándose con una camisa de Silvia. En su huida del domicilio, no se repararía en la huella que dejaría con la deportiva, que si bien más tarde, al ver que estaba manchada de sangre, se desharía de ella, dejándola junto con el arma en la cisterna del restaurante. Si bien el agua puede eliminar las huellas del arma si pasan unas horas en remojo, los restos de sangre no. ADN que se reveló de Silvia y Aurora pese a estar sumergidas en el agua. ¿Se marchó ahí Pedro, pero descalzo? Hecha la reconstrucción antes del crimen, los investigadores mirarán las cámaras de seguridad de comercios y demás para determinar su ida, y lo localizarán en el trayecto de entrando en el metro, donde se le observa que lleva una bolsa de deporte de la marca Adidas, que compañeras suyas de la academia hacen a Silvia propietaria de esa bolsa, cual además están grabadas sus iniciales, una camisa de mujer de Silvia y un calzado distinto, por lo que en el trayecto se debía deshacer de la otra deportiva. La búsqueda por parte de los cuerpos de policía es frenética. Estos irán tras él a posterior, que lo localizarán en un cajero bancario situado en la calle Creu Cuberta a las 22:30. El asesino intentaría sacar efectivo en el cajero automático, cual no pudo por código PIN erróneo. Posteriormente, a las 6 de la mañana del día siguiente, lo intentaría en otro cajero cerca de la estación y atendiendo a su lucidez, se marcharía. Los Mossos d'Esquadra, al alarma de la entidad bancaria en la estación, podrán determinar hacia dónde se dirigiría. A unos 100 kilómetros de la capital catalana, iría a Girona. Los investigadores averiguarían si tenía familiares o conocidos en la ciudad gerundense para poder refugiarse. En esas pesquisas solo pudieron determinar que en prisión Mustafa Kemal fue su compañero de celda. Mustafa tenía domicilio conocido en el barrio de Vilarroja. Ahí solo faltaba enviar a efectivos para determinar si se podía encontrar en la vivienda de Sin levantar polvo, los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Policía Nacional, cercarían la zona por si fuera localizado ahí. Aunque aún sucederá un hecho digno de cómic. Y yo me quedé un poquillo con raro como ha venido con la ropa llena de sangre, con la ropa de mujer. Entonces yo llamo al Marcos, a su hermano, digo, es su hermano tal, y esto. Llamas tú a la Guardia Civil o a la policía, si no llamo yo. Mustafa, al ver a Pedro con la camisa de mujer parcialmente ensangrentada y pedir asilo en su casa, conocedor de la noticia, creo que hasta se hubiera podido producir alguna situación realmente peligrosa para unos policías y otros. Que ya tenía aprendida la lección en su estancia en el hotel con barrotes, decidió a escondidas llamar a las fuerzas del orden para que vinieran a su encuentro. Y cuando ya teníamos rodeado, cercado el barrio y estaban a punto de determinar en qué vivienda se encontraba escondido, aparece una patrulla de la Guardia Civil a toda velocidad, cruza el cerco, se mete en el piso y detiene a Pedro Jiménez, ante los ojos pasmados y sorprendidos de la Policía Nacional y de los Mossos, ¿no? En la península ibérica,
Hay territorios que tienen también a su propia policía. En Cataluña, como anteriormente he hecho referencia, los Mossos d'Esquadra, también con las mismas competencias. O sea que un total de 3 cuerpos con las mismas competencias pueden realizar las mismas labores. Pedro Jiménez García es detenido por la Guardia Civil. Será trasladado a la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Girona, que de ahí pasará a disposición judicial en las dependencias de la capital catalana. El juzgado número 4 del Hospitalet se hará cargo del asesino. Hasta el juicio, que será 4 años después, ingresará en prisión por saltarse su retorno a la prisión de Brians. Revocado el permiso, ahora ya en julio del 2008 será juzgado por el crimen en la Audiencia de Barcelona. Los familiares de las jóvenes, amigos y demás seres queridos desplazados desde León tendrán que lidiar con los hechos, recordarán a Silvia y Aurora y tendrán que ver y escuchar a su verdugo. A ver, en ningún momento intimido a nadie cuando llego al domicilio y todo lo que ocurre allí es de mutuo acuerdo. Es lo que creo que desde un principio, conociéndome como me conocían mis antecedentes penales, a mí se me ha utilizado para encubrir estas 2 muertes. Negando las evidencias y pruebas que recaen sobre él, el magistrado le impondrá una pena de 83 años de prisión. Los órganos judiciales han querido dar ejemplo poniendo dicha pena, atendiendo a las críticas recibidas por el mal funcionamiento del sistema, premiando a un asesino no rehabilitado con un permiso, utilizando este para cometer semejante barbarie. Ahora bien, la historia para los familiares no acabará aún. El Tribunal Supremo querrá hilar tan fino con el procedimiento procesal que anulará la sentencia establecida por la Audiencia de Barcelona, considerando que tendría que haber sido juzgado por un tribunal popular y no por un magistrado. 2 años después del primer juicio, las familias tendrán que volver a pasar el calvario de volver a recordar, ver y escuchar. Celebrado un nuevo juicio en mayo del 2011, el Tribunal Supremo dictará sentencia y ampliará esta hasta 94 años de prisión. Como si le imponen 200 años, porque en España el máximo tiempo que puede pasar un recluso entre rejas es de 40 años. Ahí ya no valdrán permisos ni informes. Pedro Jiménez García quedará libre con 75 años. Un depredador, alguien que llevaba desde el año 1988 siendo condenado por hechos iguales, alguien que iba perfeccionando su forma de atacar.